Muy buenos días. Gracias a todas y todos por acompañarnos en este segundo día de actividades del sexto seminario de investigación del Laboratorio de Innovación Democrática. Y pues vamos a comenzar, vamos a retomar las actividades con una eh, conferencia magistral de nuestro querido amigo, el doctor Luis Ortiz, del Instituto de Ciencias Sociales del Paraguay, quien va a abrir las actividades de este segundo día del seminario con una conferencia titulada Innovación redistributiva ante las derivas autoritarias en América Latina. Permítanme presentar a nuestro conferencista y dar por arrancadas las actividades de la jornada, ¿no? Luis Ortiz es sociólogo, cuenta con un doctorado en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia y posee también una maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Es investigador en Ciencias Sociales, es autor de 10 libros y más de 50 artículos de publicación nacional e internacional, la mayoría de ellos en revistas arbitradas e indexadas. Formó parte de equipos de investigación en centros de estudios como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y el Centro de Sociología Europea en París. Es fundador e investigador del Instituto de Ciencias Sociales de Paraguay, el ICSO. Dirige la revista de investigación en Ciencias Sociales, Revixo, y forma parte de la comisión directiva del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, donde es miembro del Consejo de Redacción de la Revista Paraguaya de Sociología y también del Consejo de Redacción de la revista Acción. Fue académico visitante en la New School for Social Research en Nueva York durante el año académico 2018-2019. Docente de la Facultad de Ciencias Sociales FAXO de la Universidad Nacional de Asunción, así como de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLAXO en su sede de Paraguay. Fundador y primer presidente de la Asociación Paraguaya de Sociología. Integró el comité directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, durante el periodo 2015-2018. Es miembro de número de la Sociedad Científica del Paraguay, investigador categorizado del Programa Nacional de Incentivo a la Investigación, PRONI, nivel 2. Pues como podrán ver, tenemos conferencista de lujo con un currículum impresionante. Luis, muchas gracias otra vez por aceptar dar esta conferencia magistral en el seminario. Nos honra mucho tu presencia, admiramos mucho tu trabajo. Y solo explicar un poco la mecánica. Te pasaremos el micrófono. Tenemos toda la hora, hasta las 10 de la mañana, hora del centro de México, que son como otros 53 minutos. Y te pasamos el micrófono por el tiempo que gustes, 30, 35, 40 minutos, lo que gustes. Al término de tu intervención, podemos entrar en discusión, ¿no? Quizá yo o mi compañero Luis Sánchez, que está aquí, miembro del comité organizador del seminario, tiene algún comentario sobre la presentación, o lo podemos abrir a las personas asistentes. El webinar tiene una función de Q&A, de preguntas y respuestas, donde por favor pueden poner cualquier pregunta que tengan para nuestro conferencista. Amigo Luis, un gran gusto. El micrófono es tuyo. Muchas gracias. Hola David, muchísimas gracias. Voy a poner en modo de presentación y bueno, voy a decir también unas palabras de rigor. No sé si están viendo ahí, ¿se está viendo? Voy a poner en presentación. Ahí está. Bueno, muy buenos días. En México, aquí en Paraguay ya empezó la tarde. Antes que nada, quiero agradecer al profesor David López García, al querido amigo David, por la invitación a participar de este seminario, el sexto seminario de investigación del Laboratorio de Innovación Democrática. Agradezco también a todos los organizadores, las organizadoras y los miembros de este laboratorio distinguido. Es para mí un gusto poder aportar algunas ideas, algunas reflexiones en torno a lo que va a pasar a ser mi tema de exposición.
que tiene por título Innovación redistributiva ante las derivas autoritarias de la democracia en América Latina. Esta presentación va a estar organizada de la siguiente manera. Vamos a plantear un punto de partida, luego vamos a, digamos, contextualizar en lo que denomino una economía política, la democracia, en todo caso, en la situación actual de la democracia en América Latina. Luego voy a referirme muy brevemente a lo que, digamos, entiendo por derivas autoritarias, que está insertan en la tensión por igualdad y desigualdad, y además la complejidad de la desigualdad, que no es solamente social, sino también política. Luego hablaré muy brevemente sobre la redistribución y la confianza pública, y finalmente qué principios distributivos para efectos institucionales creemos que podrían ser necesarios para su reflexión y para su también posible consideración en la política pública. El punto de partida. Esta presentación, esta conferencia, digamos, parte de una inquietud que me ha generado la lectura del informe, el último informe del Latinobarómetro. Yo me estoy refiriendo al informe del Latinobarómetro del año 2021 que está publicado en su website, y que muchas de ustedes seguramente lo habrán, lo conocen, lo han leído, lo han revisado. ¿Qué es lo que me llama la atención de este informe? Bueno, ustedes saben, Latinobarómetro lo que hace es mide percepción y da cuenta de una serie de dimensiones muy interesantes, y toma en cuenta indudablemente a partir de ellas criterios para evaluar, entre comillas, la democracia en América Latina, ¿no? Y hay una afirmación muy para mí llamativa y al mismo tiempo provocadora, porque puede generar un debate como este, que voy a leerles literalmente, que está en la página 14 de dicho informe, que dice que tanto la academia como la élite erraron al creer que la consolidación de las democracias sería un proceso más bien lineal, sin vacíos, retrocesos ni saltos. La llegada de las libertades cívicas y políticas llenaron sus esperanzas en los años 90, mientras que en la década de los 2000 alimentó sus expectativas por la formación de las clases medias. Atención, que escondía las desigualdades milenarias. Y el decenio de los 2010 los sorprendió con el desencanto que desembocó en protestas porque no se desmantelaron las desigualdades. Y luego dice que es más difusa, atención, y esto me parece muy importante, es más difusa la definición, ¿verdad?, del que termina de ser una democracia, es decir, que se entiende por democracia, y pasa a ser una autocracia. Es decir, ¿cuándo termina de ser una democracia y pasa a ser una autocracia, un determinado régimen político? ¿Cuántas y cuáles transgresiones se requieren para que en este caso la comunidad internacional la declare como tal, sea democracia o sea autocracia, ¿sí? Entonces, esto a mí me lleva a tres reflexiones que van a alimentar, digamos, algunas consideraciones que voy a hacer a lo largo de la conferencia. Una primera es de que plantea esto de que América Latina tuvo un avance en libertades, ¿sí? Dice libertades cívicas. Efectivamente, no se puede negar de que el margen de maniobra de los sujetos en materia sobre todo del ejercicio antes vetado en los regímenes autoritarios en América Latina, como son la libertad de expresión, la libertad de organización, la libertad de manifestación, indudablemente ha tenido un giro. Pero este avance en libertades, con la persistencia tanto de la pobreza como la desigualdad, es que ahí, por eso, como expuse literalmente, o transcribí literalmente este pasaje del informe, decía desigualdades milenarias, decía ahí. Esta persistencia de pobreza y desigualdades termina siendo, ante esta persistencia, este avance en libertades termina siendo libertades negativas, o más bien una configuración particular de la libertad que es de libertad negativa. Después también eso veremos, ¿verdad? Es decir, que más bien se expresa en reacciones ante determinados procesos
¿verdad? Que llegado a un punto se manifiestan en, como Charles Tilly dominaba, en acciones colectivas contenciosas. Por otro lado, una democracia sin bienestar hace depender el apoyo al régimen democrático, que es una de las grandes dimensiones que mide Latinobarómetro, hace depender el apoyo a este régimen de los ciclos económicos finalmente, ¿no? Es decir, y estos ciclos económicos, cuando tienen algunos irrisorios derrames en los procesos de crecimiento, ¿no? O sea que es más, por lo tanto, resultado de la contingencia propia de los ciclos económicos que de una institucionalidad de los gobiernos para hacer posible el apoyo al régimen democrático. Y acá yo me quiero referir específicamente a lo que es la dependencia del apoyo al régimen democrático de las instituciones, ¿verdad? Y esto es lo que se plantea ya una primera hipótesis, es de que la razón por la cual gobiernos en América Latina de los últimos 20 años, 25, que han, digamos, hecho avanzar en diferentes niveles el bienestar, en algunos casos reducir la incidencia de la pobreza, modificar tenuemente, ciertamente, ¿verdad?, la concentración y la desigualdad, no han logrado sostenerse, estos logros en el tiempo. Y finalmente, es un concepto de ciudadanía que es fundamental, en este caso restringida, dado los bajos niveles de inclusión social y la endeble cohesión social también. Porque la ciudadanía es, como decía T.H. Marshall, es antes que nada es un estatus, es decir, es una condición social propiamente del acceso paulatino y progresivo a derechos, ¿sí? A derechos civiles, políticos, económicos, sociales, diríamos también culturales en la actualidad. Entonces, cuando se restringe el acceso a todos estos derechos, pues la inclusión y la cohesión asociada a esta inclusión social es endeble. Y por lo tanto, las instituciones se vuelven muy imprevisibles, porque la institución democrática tiene una característica, a diferencia de las instituciones de otros tipos de regímenes, que es que requieren la participación de los habitantes, es decir, sea sustantiva o formalmente cuanto menos. Por ejemplo, la participación electoral, pero finalmente involucra de una manera u otra, requiere la participación electoral de los habitantes. Atención, no estoy hablando de ciudadanos aún, de los habitantes, y que por supuesto, cuando estos habitantes están excluidos y débilmente cohesionados con el tejido social, pues obviamente las instituciones democráticas se hacen imprevisibles. Siendo este el punto de partida, tenemos algunas hipótesis que van a estar relacionadas a lo que denomino la economía política de la democracia, que tiene varios niveles. Un primer nivel es el de la heterogeneidad estructural. América Latina, bueno, ya en los años 60 y sobre todo 70, con la contribución de Aníbal Pinto, este gran economista chileno, que planteaba desde justamente una perspectiva cepalina de la CEPAL, de que un problema estructural latinoamericano es la heterogeneidad de a su vez, estructura productiva y la repercusión en la desigualdad social. Un informe más reciente, ¿verdad?, que en su integralidad trabaja sobre la heterogeneidad productiva como un factor clave para entender el comportamiento de diferentes dimensiones y órdenes de la experiencia social, es justamente un informe, un libro de la CEPAL, que plantea justamente de que en América Latina la elevada heterogeneidad estructural de la producción y el empleo no hace posible, ¿verdad?, esto es muy importante, no hace posible que se transfiera y redistribuya en los procesos productivos y en los procesos distributivos, no se transfiera, no se distribuya, digamos, la productividad y la competitividad de manera que impacte o repercuta en también el progresivo aumento de los ingresos por una parte y la disminución de la desigualdad del ingreso por otra. En este esquema planteado en este libro de la CEPAL, lo que nos muestra es cómo organiza o más bien plantea una tipología de países según los niveles de integralidad o no, o los grados que tienen en algunos países
en materia de heterogeneidad estructural. Más severa esta heterogeneidad, es decir, más heterogénea una estructura productiva, indudablemente más problemas asociados existen al mercado de trabajo, su segmentación, la alta incidencia de la informalidad, la distribución del ingreso y su desigualdad y otros aspectos asociados a la heterogeneidad estructural. Otro aspecto vinculado a este primero, fíjense ustedes, es por supuesto el de la fiscalidad regresiva, que también es característico de América Latina, lo que no quiere decir que todos los países tienen el mismo comportamiento, así como vimos recién en esa tipología planteada por este estudio de la CEPAL, de que no existe de manera homogénea un mismo comportamiento y los mismos rasgos de la heterogeneidad productiva. En América Latina lo mismo sucede con su sistema impositivo. Sin embargo, un rasgo generalizado es de que la proporción en la que la mayoría de los países participan los impuestos indirectos en la contribución impositiva de los habitantes es superior comparativamente, por ejemplo, a otras regiones del mundo. Aquí este es un gráfico que se extrajo de un informe del Banco Interamericano de Desarrollo del año 2020, en el que muestra justamente comparativamente con los países que integran la OCDE, cómo América Latina tuvo una variación indudablemente en los últimos casi 30 años respecto a la composición de su sistema impositivo, pero sigue teniendo preponderancia los impuestos indirectos, en particular el impuesto al valor agregado, en la contribución impositiva, cuando sabemos que es un impuesto por definición injusto, ¿no? Y fíjense, esto lo interesante es de que asociado a esto, que es ya un indicador también de las características que tiene la redistribución de los recursos y las oportunidades en las sociedades, vemos que por otra parte, en América Latina, fíjense ustedes, los sistemas de protección social que justamente emergen y se nutren, se financian por la vía del principio de la justicia redistributiva, se financian con una fiscalidad progresiva, siendo América Latina un continente que en su generalidad, con excepciones indudablemente, en la que su fiscalidad es extremadamente regresiva, también su sistema de protección social adolecen del problema de una institucionalidad y específicamente de una fragmentación. Y lo más interesante es, si pueden ver un gráfico de un estudio de José Antonio Campo, aquel que fue secretario ejecutivo de la CEPAL, con una investigadora colega, que plantean que los sistemas de protección social en América Latina, que funcionan articulando todos los sectores institucionales de la política social, léase el sector de educación, el sector de salud, el sector justamente de la política laboral y otros, apenas tienen lugar, estos sistemas de protección integrales tienen lugar en algunos países. Y en el grupo de países en los que los sistemas de protección social son de carácter integral, son aquellos en los que también es interesante revisar, en los que los sistemas impositivos tienen también mayores niveles de progresividad, ¿no? Como son Uruguay, Chile, Costa Rica, Argentina, fíjense, y en el límite ya, en este caso, a sistema de protección social de alcance intermedio, está Brasil y un grupo de países, y después finalmente en los que la fragmentación es alta desde el punto de vista institucional de su sistema de protección social. Verán ahí, hay países como El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Guatemala. Bueno, Paraguay de hecho es un país en el que la fragmentación del sistema es sorprendente, hasta el punto que es difícil hablar aquí de un sistema de protección social. Entonces la fragmentación social cristaliza un principal problema que no es solamente de orden socioeconómico, sino de orden político institucional, que es la incertidumbre. Y esta incertidumbre, esta institucionalización de la incertidumbre, ¿verdad?, está a su vez asociada con una debilidad de las exiguas o débiles también políticas compensatorias existentes. Este es un gráfico también del estudio sobre
los dilemas de la desigualdad en América Latina, del PIB, que señala que, fíjense ustedes, estos son un gráfico en el que muestran los dos principales programas existentes en América Latina de políticas compensatorias no contributivas, que son las transferencias monetarias condicionadas y las pensiones no contributivas, fundamentalmente orientadas a adultos mayores, y pensiones alimentarias. Fíjense ustedes, lo que muestra este gráfico es el nivel en el que en uno y otro se dan las filtraciones, es decir, no están adecuadamente focalizadas, por una parte, y por la otra también, que es un rasgo característico en muchos países, es también la filtración por la vía del sesgo político, o dicho de otra manera, por la vía clientelar. Entonces vemos que lo que está señalado en rojo representa, para el caso de la transferencia monetaria condicionada, la proporción en la que prácticamente de 10, casi 4 personas que no son pobres están recibiendo este tipo de programas compensatorios, y lo mismo sucede con los programas, con las pensiones, perdón, no contributivas. Entonces, esto también contribuye, y esto me parece importante señalar como una hipótesis, por supuesto, para la discusión, de que la política compensatoria tal como existe, que institucionaliza sesgos políticos y, por supuesto, déficit de gestión, ¿verdad? El problema de la focalización, repito, tiene ambos niveles. Un problema de gestión, ¿verdad? La focalización, pero también un sesgo político. Y genera microprivilegios, y esto es muy importante, al menos para un país en el que yo vivo y trabajo y estudio, sentimientos de justicia fuertemente asociados a estos problemas de las políticas compensatorias. Entonces, ¿qué pasa? Se puede observar de que está latente y en algunos casos manifiesto un conflicto redistributivo en América Latina. Este gráfico es un gráfico del informe Latinobarómetro, precisamente, que muestra, fíjense ustedes, cuán en la concepción, en la representación de las personas que participaron de esta encuesta para el año 2021, en realidad el dato fue relevado en el 2020, es cuál es la percepción que han tenido sobre la distribución de la riqueza. Y es extremadamente, digamos, marcada la brecha entre aquellos que, digamos, de manera ininterrumpida desde el año 1997 hasta el año 2020, han considerado que la distribución de la riqueza en América Latina es injusta. Es marcada la brecha respecto a aquella población que considera que la riqueza se distribuye de manera justa. Pero pueden ver, estamos hablando de cerca de en promedio unos 60 puntos porcentuales de diferencia. Es decir, hay una sensación de injusticia que sienta la base social de lo que voy a nominar, y voy a entrar ahora, por lo tanto, a referirme a ello, en la desconfianza y la indiferencia institucional respecto a la democracia, por supuesto. Pero antes me quiero referir muy brevemente a las derivas autoritarias, que vamos a entenderlo ya en este sentido, como un régimen democrático nos hace previsible, en primer punto, y la imprevisibilidad basada en esta economía política hace también imprevisible qué característica va a tener la participación de la población, ¿verdad?, en todo el régimen político institucional. Por una parte, ya sabemos que hay una fuerte incidencia de la desigualdad social, pero también, y esto está asociado, la desigualdad social, a un problema clave que es la desigualdad política. Al respecto, Przeworski, en un texto del año 2015, planteaba el problema de la desigualdad política como uno que afecta justamente esta base económica, social, esta economía política a la que nos referíamos recién, y que tiene que ver con que en la magnitud en que está asociada la desigualdad social con la desigualdad política, la posibilidad de corregir los problemas, los sesgos de la base económico-social se hace cada vez más cuesta arriba. Este autor plantea que una política redistributiva, en cualquiera en la que esta consista, pero fundamentalmente aquella que se base en una fiscalidad, en una reforma de la fiscalidad, que un gobierno, atención con esto, democráticamente electo pudiera implementar, ¿verdad? Esto es importante, a su vez movilizando
los recursos institucionales hacia transferencias compensatorias, hacia los sectores más desfavorecidos, por supuesto, tendrá lugar, dice Przeworski, si un agente o la agente decisivo, él decía, que ocupa la posición mediana en la distribución de preferencias, lo aprueba, o la aprueba, en este caso, una política redistributiva. Pero, ¿qué sucede? Como la desigualdad es muy marcada, si al haber concentración del ingreso en los estratos más ricos, la tasa redistributiva, es decir, qué proporción del total de los ingresos se redistribuiría de manera progresiva para cada estrato, esa tasa redistributiva va a disminuir conforme el ingreso. O sea, es una relación inversa. Y la democracia electoral conducirá una política representada, atención con esto, por la tasa, dice Przeworski, que defiende el votante con el ingreso mediano. Esto quiere decir de que una parte importante de la población, ¿verdad? Aún, incluso si no teniendo los ingresos más elevados, también va a preferir políticas redistributivas en la medida que eso no le afecte en el corto plazo sus posibilidades de movilización de recursos y oportunidades. Pero más fuerza tendrá porque constituyen, como decía Sebelis, este gran autor Sebelis, constituyen actores de veto propiamente los sectores o los estratos más ricos. Entonces, ahí es donde el problema que plantea Przeworski es que generándose tal desigualdad social y por lo tanto esta desigualdad política de vetar política redistributiva, etcétera, hace más bien sesga la elección democrática de este tipo de políticas que tienen como principal propósito corregir las bases de esta indiferencia institucional y la desconfianza en las instituciones democráticas. Entonces, el peso de la vida cotidiana, digamos, cae por sí solo. Acá planteamos, por lo tanto, una hipótesis de esto que Pierre Bourdieu denominaba la histéresis, es decir, una persistencia en determinados hábitos en el tiempo. Y entonces la hipótesis es una histéresis populista. ¿En qué sentido? De que la larga duración de la experiencia de la incertidumbre en América Latina, propia de la desigualdad y la pobreza, el Latinobarómetro, no lo dije yo, lo expone el Latinobarómetro, desigualdades milenarias, dice, ¿verdad? Por supuesto que es también una figura retórica, pero convengamos que es una característica propia de la región, la desigualdad. La larga duración de esta genera en la sociedad latinoamericana unos hábitos proclives a elecciones, todo tipo de elecciones, en particular aquellas que conciernen al orden político institucional, que están basadas en estimaciones de corto plazo, ¿verdad? Y acá vamos a ver después también basados más en principios de confianza interpersonal, ¿verdad? Que en confianza institucional. Y esto muy contrario a supuestos intelectualistas, con lo cual abre efectivamente, con lo cual más bien abrí yo refiriéndome al texto del Latinobarómetro, ¿verdad? Donde decía que el error de los académicos, decía, y de la élite, es considerar de que se ha avanzado en libertades, etcétera, para poder evaluar la democracia. Justamente la hipótesis de una histéresis populista, de un hábitus sedimentado en la población, es contrario a los supuestos intelectualistas de una progresividad acumulativa que, según Latinobarómetro, de todas maneras existe en el reconocimiento del valor de la democracia. Dicho de otra manera, según Latinobarómetro, a pesar de todo, hay signos de que hay un reconocimiento del valor democrático, cosa que nosotros cuestionamos. Acá viene, por lo tanto, el problema, para mí, digamos, finalmente central, que tiene que ver con si las políticas redistributivas son aquellas correctivas de las bases que erosionan el régimen democrático desde el punto de vista de su economía política misma, pero también de su política institucional. Entonces, ¿cómo sería posible avisorar, ¿verdad? Proyectar las políticas redistributivas? Entonces, acá surge el problema de la confianza. Para Charles Tilly, en un famoso libro de título Democracy del año 2007, que fue traducido como Confianza y Gobierno, el clivaje es entre confianza pública versus confianza privada para poder hablar, en todo caso, para poder referir a una problemática como la que aquí estamos exponiendo. Para este autor, la democracia, ¿verdad?, involucra, por supuesto, el Estado, los ciudadanos,
y su relación, ¿verdad?, entre ciudadanía y Estado, basada en la consulta a los ciudadanos sobre sus necesidades, perspectivas y demandas. O sea, que la democracia no es solamente un régimen político que tiene determinadas leyes y que propende a darle cumplimiento a ellas. La democracia no solamente involucra a un Estado que trata de satisfacer necesidades sociales insatisfechas, sino que, según Tilly, es una interacción, una relación, ¿verdad?, entre ciudadanos y Estado, y sobre todo instituciones, en la magnitud en que éstas, por una parte, involucran a los ciudadanos sobre cómo atender, cómo enfrentar los dilemas que la vida cotidiana, los dilemas que la esfera pública genera en la sociedad, ¿verdad? Y un régimen democrático, dice Tilly, por lo tanto, se adviene cuando las relaciones políticas entre el Estado y ciudadanos cubren un amplio alcance igualitario, mutuamente obligatorias y al resguardo de las arbitrariedades. Esto es muy interesante porque, según este autor, que este libro resulta una investigación histórica que ha hecho en diferentes niveles en varios países, lo que muestra es de que el amplio alcance y sobre todo el carácter igualitario conlleva a que hay más tolerancia, si quieren ustedes, a determinadas condiciones sociales de determinadas carencias, como por ejemplo la pobreza, y menos tolerancia a la visualización, la ostentación de privilegios. Es decir, el problema de la desigualdad, por lo tanto, además de cercenar derechos, además de generar brechas en el ejercicio de esto, etcétera, también muestra ostensiblemente signos, ¿verdad?, de contrariedad, ¿verdad?, de oposición por parte de grupos que constituyen la mayoría de una determinada población respecto de aquellos grupos minoritarios. Pero no solamente un tema, por supuesto, sociodemográfico, sino también de qué manera el Estado permite ello. Y Tilly analiza tres rasgos de estos procesos políticos. Él habla de las redes de confianza interpersonal, la desigualdad categorial y la existencia de centros autónomos de poder. Con esto se refiere sencillamente de que los agentes, los sujetos, todos nosotros, todas nosotras, estamos envueltos en diferentes redes de confianza, y cuando los que priman para poder, en primer lugar, satisfacer necesidades, y en segundo lugar, por supuesto, para poder permanecer en una situación mínima de bienestar, cuando priman redes de confianza interpersonal que no están tamizadas por una institucionalidad pública, dice Tilly, es donde justamente se afrenta o se socava, ¿verdad?, una de las bases de la democracia. Además, porque estas lo que hacen es de una u otra manera también perpetúan unas desigualdades que él denomina categoriales, que ya no son solamente aquellas visibles directamente a través de indicadores como el ingreso, o como el nivel educativo, o como el bienestar en salud u otros, sino las desigualdades categoriales ya sedimentan en el imaginario que determinados grupos de la población, casi por un orden natural, corresponde que ocupen una determinada posición en las jerarquías sociales, y otros grupos corresponde que ocupen otra. O sea, se institucionaliza e incluso naturaliza determinadas desigualdades. Entonces, en la magnitud en que Tilly considera de que interactúan estos tres niveles en los procesos políticos, ¿verdad?, la democracia se va a ver altamente socavada. Y la existencia del centro autónomo de poder es simple y llanamente de que determinados grupos tienen margen de maniobra extraordinarios independientemente de las reglas del juego. No solamente la democracia, sino incluso de las leyes propias del Estado, que siempre propugna este principio de rule of law, ¿verdad?, del imperio de la ley. Entonces, en países como el mío, en Paraguay, es sorprendente y el peso que tiene determinados actores, ¿verdad?, que capturan el Estado, y varios de estos grupos ligados al crimen organizado, ligados a la corrupción, a delitos económicos. Entonces, esto me parece muy importante también señalar, porque genera indudablemente la democracia unos dilemas respecto de la confianza. Y acá creo que me parece muy importante es que esta dialéctica de la igualdad y desigualdad
afecta, como dije recién, la estructuración de instituciones democráticas fuertes. La confianza, por lo tanto, y esto me parece muy, muy importante, como ustedes saben, ya lo dije recién, al ser un atributo subjetivo, intersubjetivo, uno inicialmente confía en alguien, no confía en algo, y menos abstracto, ¿verdad? Obviamente, no nos vamos a referir, hablando ya de unas sociedades modernas, ¿verdad? Con regímenes que pretenden o reivindican para ser un carácter democrático. No estamos hablando, por supuesto, de la confianza en poderes extranaturales como, qué sé yo, deidades, Dios, lo que fuera. Pero al tratarse de confianza, es un atributo propiamente subjetivo e intersubjetivo, y nos asocian las instituciones. Y esto es lo interesante que dice Tilly, salvo que referentes, ¿verdad? Sujetos, personas que cumplen un papel clave en empujar, en disuadir, ¿no? Perdón, en persuadir, en culminar a la creencia en instituciones, que es de carácter abstracto. Las instituciones no van a tener el peso en términos de la confianza que se espera para que el régimen democrático, en este caso, tenga su fuerza, tenga la vigencia esperada. Entonces, ahí es donde la búsqueda de igualdad efectiva implica un compromiso, fíjense ustedes, no solamente práctico, sino ideológico. Porque, y esto es muy importante, ya me refería a esto antes, quienes reconocen los privilegios, ¿verdad? O sea, para los habitantes de un determinado territorio, cuando los privilegios se le presentan ostensiblemente como un signo que marca la desigualdad, entonces, en la magnitud en que la búsqueda de la igualdad implica este tipo de compromisos, los privilegios son inaceptables. Entonces, redefinir las desigualdades categoriales, aquellas que decía yo que ya eran, que dice Tilly, en verdad, que ya son del orden casi del orden natural, es fundamental para que esta indiferencia institucional de la población con respecto a la democracia, ¿verdad?, deje de generar estos espacios de incertidumbre y haga posible configuraciones democráticas, configuraciones sociales democráticas, tal como lo exponía este concepto de configuración Norbert Elias, es decir, un entramado además interdependiente de relaciones que hace que la confianza esté establecida por esta interdependencia de los sujetos entre sí y con las instituciones. Entonces, en ese sentido, este gráfico, ¿qué es lo que nos muestra? Esto me parece muy interesante también del estudio del BI del año 2020. Son dos grafiquitos en realidad que nos muestran en qué magnitud el aumento, más bien, la disminución de la desigualdad estuvo asociada con el aumento de la participación política. Y esto es muy interesante porque hay un nivel, ¿verdad?, un margen de maniobra que tienen los sujetos que, como decía yo al inicio, dado que hay un margen de maniobra que las libertades públicas habilitan, que es justamente la de expresión, organización, manifestación, ¿verdad?, en la magnitud en que la ejercen de manera reactiva, ya como ante el hartazgo de múltiples, reiteradas y sistemáticas vejaciones a su dignidad, ¿verdad?, como fue, por ejemplo, muy recientemente el caso de Chile en el año 2019, sucedió también en Colombia, sucedió también en Bolivia, en Ecuador, en fin, cómo estos eventos efectivamente generan o vienen asociados luego también con una mayor participación, en este caso, perdón, en una disminución de la desigualdad y una mayor participación democrática, que es lo que muestra el signo, perdón, el gráfico de abajo, ¿no? Es decir, también las protestas callejeras están asociadas a una mayor participación electoral de los habitantes de una determinada población. Y disculpen, y la desigualdad se modifica sus patrones y sus tendencias conforme aumentan los niveles de protección social. Son los dos gráficos que en realidad estoy mostrando. Como decíamos hace rato, en la magnitud en que la protección social no es integral, está fragmentada, etcétera, la desigualdad social indudablemente va a continuar sus patrones de concentración y por supuesto también constituirse en uno de los factores que explican la pobreza, la exclusión, etcétera. Conforme aumenta la protección social, la desigualdad social o repercute en la tendencia de la desigualdad social. Son dos temas que me parecen muy importantes porque en términos
de redistributivo, la potencialidad que tiene políticas orientadas en ese sentido, ¿verdad?, podría permitir la recuperación, en algunos casos, la construcción de la confianza pública hacia el régimen democrático, que es lo que nos, digamos, convoca, ¿verdad?, en esta conferencia, o a conversar en esta conferencia. A modo de algunas conclusiones, porque me gustaría indudablemente que compartir estas ideas, estas reflexiones pueda servir sobre todo para un debate, dada la extraordinaria oportunidad de este evento, de este seminario. ¿Es posible una innovación distributiva como salida? Bueno, yo planteo en el título mismo de la ponencia de que efectivamente hablar de innovación distributiva, la característica de la innovación, ustedes saben, justamente es hacer algo que por un lado modifique determinados patrones, pero también que hacerlo de una manera que no es acostumbrada a hacerse, ¿no? En América Latina hay esfuerzos y se implementan sistemas de protección social, se implementan sistemas, hay esfuerzos por modificar la matriz productiva, hay esfuerzos por modificar indudablemente la fiscalidad o la estructura fiscal. Pero acá la reflexión viene de la mano de que en la lógica de la argumentación que expuse hoy, en la base estructural del problema de la fragilidad del régimen democrático en América Latina está en su economía política. Está en un problema de heterogeneidad de su matriz productiva y está también, decíamos, en un problema de la estructura fiscal, está un problema de las características que tiene los sistemas de protección social, etcétera. Pero cuando vemos de que eso repercute luego en las subjetividades y lo que captura el Latinobarómetro es justamente un descontento extraordinario. Hay muchos otros gráficos interesantes en ese informe, como por ejemplo, cuán dispuesto está en apoyar un régimen militar, y es sorprendente también la brecha de aquellos que responden que si solucionara sus problemas, no tendría ningún problema apoyar un régimen militar. Entonces, al final, eso se traduce en el punto de vista, como decía yo, en los hábitos y a nivel ya de las prácticas, de la cultura, ¿verdad?, como un problema que en la vida cotidiana socava el régimen democrático. Por lo tanto, en las políticas que en el corto plazo tienen efectos justamente y que repercuten en la percepción, en la concepción, en las representaciones sobre la inutilidad o no de un determinado régimen político, son aquellas políticas orientadas justamente a compensar las desigualdades, y aquellas políticas también a promover el ejercicio de derechos y acceso a oportunidades. Por lo tanto, una innovación distributiva tendría que iniciar, o sea, ponerse la ficha en los sistemas de protección social como sistema de protección política, es decir, protección política tanto de los actores que no sean, de los actores, sobre todo de los sectores desfavorecidos de la sociedad, para que no sean víctimas justamente de esta lógica populista y del clientelismo que está característico en la región, y que también lleve en la magnitud en que la compensación, las políticas compensatorias reduzcan las desigualdades, haga también posible, y acá está una tesis que me atrevo, digamos, a plantearla, también haga posible el salto cualitativo de habitantes de una determinada población a ciudadanos, porque los que interactúan en pie de igualdad y pueden construir consensos sobre la base de una cohesión son ciudadanos entre sí mismos. Entonces acá viene el segundo punto, que es la importancia de un consenso redistributivo, que implica, y fíjense ustedes, puede parecer provocadora esto, pero en realidad una idea que tiene que ver con dos formas complementarias de compensación. Compensar a los pobres, porque se requiere por la vía un consenso redistributivo la compensación, pero también a los ricos en el sentido de que no, por supuesto, transferirles como actualmente sucede. Eso no sería innovador. En la actualidad esa es la política de muchos estados, de la mayoría. El caso de Paraguay es categórico. Hay transferencias indirectas a los ricos. El tema sería la compensación en términos de qué cosa. Una compensación que actualmente países como Paraguay, países como Honduras, países como Guatemala no tienen en el sentido justamente de su base estructural misma, ¿no? Es decir, hay un sector muy importante de la población que no tiene las condiciones, las competencias, las oportunidades para poder participar, por ejemplo, en el mercado de trabajo, para contribuir a la productividad, a la competitividad y por lo tanto también elevar los niveles
si quieren ustedes, de atractividad que pueda tener una determinada economía. Y esos son valores que deben ser, digamos, promovidos, ¿verdad? Por un lado, al promover los derechos propiamente, pero que son también mecanismos por los cuales se compensan a los estratos más ricos de una población para que ellos constituyan oportunidades de inversión al interior de los mercados internos, etcétera, ¿verdad? Y finalmente, indudablemente, ver como un aspecto fundamental de que esto en el largo plazo no será duradero, no será sostenible si la matriz productiva propiamente de nuestras sociedades, más de algunos países que de otros, no se modifica. Por lo tanto, el desafío del régimen democrático es articular la red de confianza al Estado en un quid pro quo de resolución de los dilemas de la vida cotidiana. Y acá digo una vez más, instancia en la que se desenvuelve el cambio social, más específicamente los hábitos que hoy día, a partir de lo que es el discurso, ¿no? Que puede medir una encuesta como Latinobarómetro, nos muestran de que está fuertemente volcado, repito una vez más, esta histérisis clientelar, populista, desentendida e indiferente al tipo de régimen. Muchos han respondido que ni siquiera sabe exactamente, le es indiferente que el régimen está, digamos, vigente en sus países, sino la preocupación está más asociada en el corto plazo a cuál de ellos resuelve su problema, que es un tema no menor y clave. Bueno, agradecerles una vez más, agradecerte a vos, David, y al Laboratorio de Innovación Democrática por esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis, por la conferencia tan lúcida, tan brillante y tan articulada y clara y tan bien estructurada. Pues yo tengo algunos comentarios, pero antes de compartirlos, quiero invitar a las y los asistentes a la conferencia a que por favor hagan algún comentario o pregunta a Luis. El webinar tiene una función de preguntas y respuestas, entonces por favor con toda confianza lo pueden usar y yo me encargaré de leerlos. Luis, oye, pues mira, de entrada, te agradezco muchísimo que nos ayudes a problematizar la democracia de formas innovadoras. Esto sucedió también ayer de forma muy grata en la conferencia magistral de la doctora Carla Valverde de la UNAM. Ayer nos ayudó a problematizar la relación entre democracia y desarrollo. Y decía, bueno, es que democracia ¿para qué? ¿Y para quién? Y también nos ayudó a introducir la dimensión espacial en la democracia. Porque al introducir la dimensión espacial, uno puede ver que en ciertos lugares la democracia sí funciona y puede llegar a producir desarrollo, y en otros territorios no. Entonces lanzaba la pregunta, ¿democracia para quién? ¿Para qué? ¿Y dónde? Y una forma muy innovadora de problematizar. Y yo celebro mucho que hoy nos ayudes a seguir problematizando de formas innovadoras en esta tensión entre la democracia y la redistribución de la riqueza. Una redistribución que es urgente, ¿no? O sea, tú ves las encuestas y es evidente, nos grita en la cara que la distribución de la riqueza en los países latinoamericanos es injusta y que hay un grito desesperado por redistribuir de formas más equitativas. Pero luego nos ayudas a problematizar recopilando todos estos autores clásicos que, bueno, con las reglas actuales de la democracia que tenemos y con las perspectivas de preferencias políticas y el espectro político, pues va a ser difícil, ¿no? Porque la llegada de más y mejores libertades parece que viene condicionada con una redistribución de la riqueza más inequitativa. Y lo problematizas muy bien, ¿no? Pero además de problematizar, vienes con una propuesta. Esta propuesta de una redistribución innovadora, con estrategias que se pueden materializar, ¿no? O sea, cuando dices este quid pro quo, o sea, tenemos que avanzar hacia construir una relación entre sociedad y gobierno en la que se le pueda apoyar a todos los miembros de la sociedad
en una relación quid pro quo, ¿no? Quid pro quo a los más pobres de nuestra sociedad, a los más necesitados, pero también a las personas que son más ricas, porque, bueno, de esta forma se puede construir un consenso político y reducir las fricciones, ¿no? Yo quiero contribuir a problematizar ahí contigo. Anoté 3 aspectos que me parecen que podemos seguir ampliando los matices de la problematización. Em, eh, Me quedé pensando en la palabra igualitario y transitar hacia arreglos institucionales en la democracia y en las instituciones económicas que sean más igualitarias. Y yo me quedo pensando si lo igualitario va a ser suficiente, porque si ponemos reglas igualitarias, electorales y económicas, en un contexto de tanta desigualdad social y de tanta concentración de la riqueza, pues lo igualitario puede llegar a reproducir las desigualdades existentes. Entonces, más que igualitario, yo me pregunto si no necesitamos algo más equitativo, es decir, donde la distribución no se piense como igualitaria, sino que pensemos en una distribución que sea justa y en ocasiones lo justo no es igualitario, ¿no? Lo que es justo no necesariamente es igualitario, y probablemente haya que tomar acciones afirmativas más profundas para llegar a un escenario de distribución de la riqueza donde lo igualitario pueda funcionarnos. Me quedé pensando en el quid pro quo y en cómo construir políticas que nos permitan ayudar a los más necesitados en nuestra sociedad, pero sin quitarle la riqueza a los más ricos, ¿no? Y sin como un Pareto, ¿no? O sea, avanzar pero sin perjudicar a nadie. Y yo me pregunto cómo construir ese quid pro quo en un contexto en el que en nuestros países latinoamericanos hay tantos intereses extranjeros, ¿no? O sea, yo quiero ser muy cuidadoso aquí con lo que voy a decir, pero eh, eh, me da la impresión que en ocasiones nuestros gobiernos se preocupan más por traer inversión extranjera y generar fuentes de empleo en nuestros países que en fomentar la capacidad productiva del interior de los países para que se pueda producir empleos y riqueza que se quede adentro del país, ¿no? Quiero ser cuidadoso con eso, pero sí lo quiero poner en la mesa. Y la tercera problematización que tengo es la de cómo financiarlo. Creo que esta es una discusión que tenemos que comenzar a dar en Latinoamérica. Bueno, ¿cómo vamos a financiar este tipo de políticas para avanzar un desarrollo más quid pro quo? Sobre todo en estos contextos ideológicos más neoliberales, donde los gobiernos están muy preocupados por alcanzar o sea, reducir su déficit presupuestal, ¿no? Y alcanzar el equilibrio presupuestal. Y eh, eh, son discusiones que hay que comenzar a dar, que en otras latitudes ya se están dando. Está, por ejemplo, toda esta corriente de la teoría monetaria moderna que pone en cuestionamiento todos nuestros supuestos sobre el dinero y cómo financiamos a los estados y que los estados tienen que recaudar primero para gastar después. Y la gente de la teoría monetaria moderna dice, bueno, no necesariamente, los gobiernos pueden gastar primero con base en sus fuerzas productivas y recaudar después. Entonces hay toda una discusión ahí y se ofrecen formas para financiar este tipo de políticas de desarrollo que se alejan o se distancian de toda esta ideología del déficit presupuestal y de las finanzas públicas sanas y de mantener el equilibrio y la deuda y etcétera. Bueno, son mis contribuciones a problematizar. Y por aquí Sergio Montero en el chat también propone algo, no sé si tú lo puedes ver, pero Sergio Montero, Sí, que va a acá lo dar una estoy conferencia el viendo. día de mañana a las 9 de la mañana, profesor asociado en la Universidad de los Andes, dice, excelente conferencia, Luis. Me dejó pensando en cuál es tu posición respecto a la participación política de las emergentes clases medias en América Latina. ¿Ves también en ellas una deriva al populismo o al autoritarismo? Muchos estudios sobre América Latina hablan de élites contra poblaciones vulnerables o marginalizadas. ¿Qué cambia o no en los estudios sobre democracia en América Latina y la emergencia de estas clases medias entre los 2000 y los 2010? Luis, te paso el micrófono para tus reflexiones finales. Muchísimas gracias. Antes que nada, muchas gracias también al profesor Sergio Montero por su interesante pregunta y reflexión.
Gracias también a vos, David. No me quiero extender en el uso de la palabra porque sé que ya estamos también con el horario ahí. Dos cositas, empezando por lo del profesor Montero. Uno, hay una evidencia que muestran, me estoy refiriendo a dos particularmente. Una es el mismo Latinobarómetro al que me referí recién, donde señala que justamente la emergencia de las clases medias hay que verla desde la perspectiva de en qué magnitud indudablemente se constituye en un actor social, porque una cosa es que constituya un segmento poblacional que según las tendencias de los ciclos económicos y, y el crecimiento en determinado periodo, pues efectivamente pasa a integrar una parte de la población en términos de la distribución del ingreso. Otra cosa es hablar de clase como un actor social y como un actor político, y ahí es donde vemos de que por una parte el aumento de las clases medias fue bastante volátil, o sea que fue más bien, digamos, como irregular. Eso lo dice el mismo Latinobarómetro, incluso el Latinobarómetro se arriesga a sostener de que esta visibilización de una cierta clase media en América Latina sirvió incluso para ocultar la persistente desigualdades sociales en la región, porque se visibiliza un segmento que un sector muy importante de la población que continúa con las mismas características en términos del acceso a recursos y oportunidades. Y hay por otra parte un informe del Banco Mundial del año 2013 que hablaba de la movilidad económica y que hablaba también de la emergencia de las clases medias. Ya tiene 10 años ese informe. Y recuerdo que era muy interesante porque los indicadores lo planteaban meramente de una perspectiva efectivamente económica. Entonces no hay ningún problema hablar de movilidad económica. El problema es cuando se hace el salto conceptual de decir emerge una clase media porque hubo una movilidad económica. Porque ¿qué pasa? Lo que hemos visto es que el comportamiento de sectores que han mejorado sus ingresos, por supuesto, tiene una propensión a mantenerlos, y de la misma manera tienen comportamientos en términos de desconfianza pública y en términos también de indiferencia institucional, siempre y cuando aquellos pequeños privilegios a los que han podido acceder les mantenga el régimen político. Entonces, es muy difícil decir que las clases medias pueden apuntalar y constituirse en términos de la promoción de la democracia en una especie de vanguardia. Al menos es una reflexión que yo tengo al respecto. Y lo otro, simplemente referirme en tu intervención y tu reflexión a estos 3 puntos, estimado David, es aquel donde hablas del carácter igualitario. Yo en realidad ahí lo que expongo es la idea de Tilly, donde él decía es de que lo igualitario en términos de cómo la población en general, del sector que sea, de que es tratada, digamos, y particularmente, por supuesto, de los sectores más desfavorecidos, cómo son tratados respecto del Estado y respecto a su relación con el Estado. Es decir, si es que no hay un tratamiento igualitario en el sentido casi diría simbólico, pero también concreto, de, por ejemplo, no permitir la emergencia y consolidación de minorías con privilegios, de asegurar la inclusión de todos en el tejido social, y de poder efectivamente acceder a oportunidades, la magnitud en que eso, en clave de Tilly, es un requisito, un proyecto igualitario, efectivamente cumple también la democracia con esa otra pata tan importante, que no es solamente la de asegurar o garantizar libertades públicas, sino también en términos de un proyecto igualitario, asegurar un mínimo, efectivamente, de igualdad y de equidad. Y sí concuerdo contigo de que, como decía yo en mis conclusiones, ambos deben ser compensados, los sectores desfavorecidos, como los sectores privilegiados, pero de manera diferente. En la actualidad lo que vemos es de que las políticas compensatorias están generando filtraciones, como ya señalé, que puse como lo muestra el estudio del BID. Entonces hay un problema de las políticas compensatorias mismas propiamente, y el problema es que además que no están suficientemente financiadas. Entonces decía, muy difícilmente uno pueda en materia de decisiones políticas decir, acá tenemos que cambiar la matriz productiva. Eso no va a suceder de la noche a la mañana. Y tampoco va a suceder de la noche a la mañana, che, vamos a cambiar, reformar el sistema fiscal. ¿Quién va a renunciar a su privilegio de manera gratuita? Es decir, en la magnitud en que, sin embargo, vea de que generar confianza pública en las instituciones de mi vecino, del trabajador de mi empresa, de mi cuate de aquí y allá, etcétera, y eso es posible porque accede a condiciones mínimas, pues empieza a interactuar de una manera con él que ya no constituye para mí una amenaza. Digo, por supuesto, hablando de manera metafórica, pero sí en general,
los sistemas de protección social, si en términos de una innovación de una política redistributiva, empezar por ellas es fundamental para generar las bases de una percepción de igualdad y sobre todo las bases para una confianza en las instituciones. Y luego es más fácil decir, listo, vamos a modificar el sistema impositivo, porque sé que esto, habiendo confianza en las instituciones, sabemos de que eso no necesariamente va a impactar en justamente generar privilegios, etcétera, etcétera. Y a largo plazo, aquí es toda otra discusión que ya no, por supuesto, no nos da el tiempo, que es la transformación a matriz productiva tampoco se da como un simple resultado de una decisión al interior de los mercados internos de las sociedades. Hay también una relación en la división internacional del trabajo, ¿verdad? Entonces ahí hay mucha tinta que corrió y que sigue corriendo. Pero me parece que es muy interesante lo planteado David, porque efectivamente es una discusión no concluida, terminada ni resuelta. Así que te agradezco una vez más. Gracias una vez más al profesor Montero también. Muchas gracias, Luis Ortiz. Bueno, pues damos por concluida la conferencia. Luis, en verdad, muchísimas gracias por haber participado en el seminario. Nos sentimos muy honrados y es para nosotros un gran privilegio que vengas aquí a proponer estas innovaciones redistributivas para las democracias en América Latina. Vamos a hacer una pausa ahora, pero en 25 minutos comienzan los paneles simultáneos. Activaremos los botones en la página del seminario para que cada quien pueda entrar a sus respectivos paneles y que comience la discusión. Muchas gracias y nos vemos en unos minutos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Abrazo.